A ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Como es habitual en este punto horario en la programación de TSN, todo sobre Necochea y la zona, ya estamos compartiendo, ya estamos transitando una nueva entrega semanal de Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Ustedes ya nos conocen, en 30 minutos la realidad del sector agropecuario con la palabra de los protagonistas. Básicamente lo que ocurre en el partido de Necochea y en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos va a acompañar Ernesto Mancino, presidente, como ustedes bien saben, de la filial Distrito de Necochea de la Federación Agraria Argentina. La Federación Agraria Argentina es una de las 4 entidades agropecuarias más importantes de la República Argentina. Cuando el señor director así lo disponga, hacemos la presentación oficial de este espacio. Ernesto Mancino, como decíamos, titular de la filial necochense de la Federación Agraria Argentina. Bueno, como siempre, muchas gracias por este contacto periodístico. Más allá de la coyuntura a nivel provincial y nacional, que por supuesto hay mucho para decir, ¿no? Aquí en el Pago Chico, en Necochea, ¿cómo está la filial? ¿Cómo están trabajando? Bien, Néstor, gracias por la invitación. Para expresar un poco la voz de la federación y de los productores en general. La verdad que bien, estamos trabajando con preocupación, estamos como toda la sociedad preocupados por lo que estamos viviendo día a día. Estamos en una situación prácticamente con finalizada la cosecha gruesa. Todavía quedan algunas partes de la provincia cosechas sin levantar por el exceso de agua que tuvimos, que gracias a Dios estamos teniendo muy buen tiempo. Esto permitió avanzar un poco, la logística está moviendo hacia el puerto nuevamente mercadería. Esto mejora un poquito el trabajo del transporte, que estaba muy paralizado. Este invierno tuvimos complicaciones muy grandes por entrar al campo con agua, esto es así. Y bueno, estamos viendo que por lo menos la parte de trabajo, la parte logística se está moviendo un poco ahora, pero preocupados porque en la parte económica, en el aspecto económico, terminamos de cerrar un ejercicio que prácticamente ha sido negativo en muchísimos de los casos y mayoritariamente con la situación de campos arrendados. Aquellos que tenemos campos arrendados, prácticamente el 65-70% de la superficie del país está bajo el sistema de arrendamiento. Este es un año en donde la depresión de los precios produce resultados negativos a causa del aumento de los costos en dólares que tenemos, el aumento de la baja de los valores de los commodities que venimos registrando en los últimos 3 meses por una muy buena cosecha americana, y este combo de aumento de precios internos en dólares o inflación en nuestros costos en pesos y la baja de precios da una ecuación negativa. Esto preocupa la situación financiera del productor y tememos que va a ser un año nuevamente en donde tenemos un montón de productores que vamos a desaparecer, aquellos que están más al límite de la economía, de la escala económica, que preocupa y es un reclamo que tenemos permanentemente en la entidad. Cuando hablamos específicamente y puntualmente de la desaparición de productores agropecuarios, para graficar aún más a nuestra teleaudiencia, básicamente no vinculada directamente o indirectamente con el sector agropecuario. ¿Qué queremos decir? ¿Qué significa? Un productor que estaba teniendo una escala de 100, 150, 200 hectáreas que en donde termina de recolectar su cosecha y la traduce a pesos, no vuelve otra vez a sembrar la misma cantidad de hectáreas. Es decir, tiene un déficit entre lo que cosecha y lo que tiene que pagar para iniciar una nueva campaña. Esto lleva a mucha gente a tomar la decisión de dejar de ser productor y arrendar su pedazo de campo. Entonces, ahí es donde tenemos un productor que deja de trabajar su establecimiento, empieza a generarse un traslado hacia la ciudad. Y esto que hemos venido viendo en los últimos años, que se traduce, hablando en idioma de la calle, las taperas que nosotros tenemos en el campo, es decir, la cantidad de establecimientos que deja de haber productores, que deja de haber trabajo local y no se traduce en un beneficio para nuestra sociedad, ni siquiera para Necochea. Mancino, usted siempre lo remarca en cada nota periodística, ¿no? Si el campo tiene problemas económicos, eso
influye sí o sí en la ciudad, ¿no? Me parece que está demostrado. Nosotros no es que nos arrogamos ninguna grandilocuencia, pero tenemos una región muy rica, una región que tiene la capacidad de producir los 4 cultivos principales en Argentina, tiene un puerto en la puerta, tiene todas las ventajas comparativas, tiene un clima que realmente, con algunos excesos, un clima que es muy benéfico. Sí. Tenemos la capacidad para generar de alguna manera volúmenes importantes de producción. En nuestra región no estamos hablando solamente de Necochea, pero eso no se traduce en un beneficio para la ciudad, no se traduce en un derrame hacia las ciudades del interior. No solamente hablemos de Necochea. Esto lo estamos marcando, lo seguimos marcando. Es una errada política en donde estamos viendo que el aumento de la presión tributaria, que se lleva el 92% de la tributación del distrito y deja el 5% de la tributación se la lleva a la provincia y el resto del municipio, está dejando situaciones de las comunas prácticamente con muy pocos recursos, como está pasando a Necochea, y situaciones de demanda de la sociedad muy grandes. Esto es, no hay más que salir a la calle para encontrarnos con esta realidad. Y bueno, marcamos que nosotros tenemos la capacidad para generar recursos, pero tenemos una nación que está absorbiendo permanentemente y no hay una devolución. La coparticipación que tiene la ciudad de Necochea es menor al 1% de lo que produce en concepto solamente de retenciones. Dejemos el resto de los tributos de lado. Y realmente ahí es donde estamos marcando la dicotomía, la separación que existe entre lo que se dice y lo que se declama por televisión y lo que en realidad la gente sufre en la calle. En el marco de esta complicada coyuntura, la filial nuestra, la filial necochense, ¿cómo está? Bien y complicada. Es decir, en la manera en que... Me imaginaba la respuesta. Sí, no, es decir, lo que vemos más preocupación cuando se pasan este tipo de procesos en donde las personas empiezan a perder los incentivos a la participación, en donde los ciudadanos empiezan a descreer de los partidos políticos, de las asociaciones, de todos aquellos lugares donde puede tener cierta representatividad, es muy malo para la sociedad. Entonces, es muy malo para la democracia. Para la democracia es muy malo para nosotros, porque si nosotros como ciudadanos no participamos en cada una de las entidades intermedias que son las que le dan la vida a la ciudad, lo que termina ocurriendo es que se vacía de contenido y estamos dejando que tomen decisiones sobre personas que no conocen por ahí sobre cada una de las necesidades. Esto va para la entidad gremial o va para la sociedad de fomento del barrio que sea. Es decir, donde uno no ocupa el lugar, donde la gente no ocupa su lugar, esto de alguna manera queda ese vacío que es necesario cubrir. Es necesario con participación. Y por ahí nuestro trabajo está en aumentar y tratar de tener más participación del productor, pero encontramos mucho descrédito, encontramos muy poca cohesión entre lo que es la participación y los resultados. Tenemos una entidad que declama sí, pero no tiene resultados. Las entidades agropecuarias no han conseguido poner su planteamiento a nivel nacional. No somos escuchados, razones varias, pero en realidad no han sabido expresar eso. Igual, de la misma manera que los partidos políticos tampoco saben cohesionar el 100% de lo que necesita el ciudadano, lo que quiere el ciudadano, y eso preocupa como sociedad. Y lo peor que nos puede pasar es que entremos en ese círculo de escepticismo que terminó en el 2001 con el que se vayan todos, que no fue solución ni es solución para nada. Creo que hay que entrar, hay que participar, hay que involucrarse en donde a cada uno le toque para poder tratar de solucionar mínimamente esos problemas. Abel Garmendia, ¿cuántos años estuvo al frente de la Federación Agraria? Muchísimos años. Abel, una columna, un referente de la entidad, y en la participación él nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, el ejemplo a seguir. Creo que Abel sigue participando. No, por supuesto, sí, él siempre está, ¿no? Siempre está, pero sí, estuvo muchos años al frente. Estuvo muchos años y él, por lo menos, él estaba y mantuvo las entidades cuando tenían, en otra época del escepticismo. Los 90 fueron años muy malos para el sector, fueron años muy complejos, perdimos 100.000 productores, pero también en esta última década hemos perdido más de 70.000 productores y se sigue agravando. Por eso es necesario la participación y estar dentro de las entidades para elevar la queja por el camino que corresponde. Que no seamos escuchados, que no tengamos la respuesta, quizá es la otra parte que no corresponde, de parte del gobierno, que no somos escuchados. Recién venía por radio escuchando que estaban por cambiar, tan en duda el ministro de Agricultura, está ahí en situación de cambio. Evidentemente, un ministro de Agricultura que ha pasado sin pena ni gloria, o está de alguna manera no ha
tenido respuesta hacia los productores en ninguna de las problemáticas que tenemos. Y como bandera en el sudeste de la provincia tenemos el trigo, que es algo que no tiene respuesta lógica. Hemos utilizado todos los argumentos posibles para tratar de que nuestros puertos, nuestros productores, que nuestra zona tenga comercialización de trigo normal como tenía, y no pudimos lograr nada. Así que por ahí pasan, las cosas se van mezclando y se van interconectando en cómo la falta de participación y la falta de respuesta de un gobierno a los problemas puntuales de la gente se traduce también en un escepticismo. Liderar. Agente en Necochea y la región, Pablo Fernández. Teléfono 02262-521758. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. Campo Alto, Diagonal San Martín 1254. Delivery al 52-8608. Torrego López y Noves, una firma con nombre propio, esfuerzo, dedicación y responsabilidad al servicio del amigo productor agropecuario de Necochea y la zona de influencia. SUETRA, Sindicato Único de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General Fabián Gazzotti. Sede 66 esquina 63. Teléfono 428918. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Administración de campos. Veterinaria. Alimentos balanceados. Semillas, maíz, girasol, pasturas. Nuestro mejor negocio es que usted haga un buen negocio. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Colombo y Magliano, Sociedad Anónima. Consignatarios: Leonardo Ruggero, Hacienda. Jorge Díaz Vélez. Francisco Pérez de la Sierra, Cereales Insumos. www.colomboymagliano.com.ar. Colombo y Magliano, Sociedad Anónima Consignatarios. 75 años. 1939-2014. Mancino, hace 4 o 5 días aproximadamente me acordaba de usted periodísticamente y personalmente porque leíamos alguna información que tiene que ver con el movimiento en Puerto Quequén en lo que va de este año 2014, y el trigo, aunque parezca mentira, en lo que tiene que ver con su exportación, está en 4º lugar. No. Eso es un poco el disparador de nuestra queja. Es decir, tenemos que los productores lo conocen este tema, pero el 80% de la molinería en la Argentina está de ruta 7 hacia el norte. El resto de la molinería hacia el sur. Es muy poco lo que nosotros producimos, tenemos como consumo de molinos en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestro trigo era principalmente de exportación hacia Brasil. Este era el escenario normal que nos permitía tener un diferencial de precio del segundo semestre hacia adelante, porque Brasil sigue siendo un comprador de 5 millones y medio de toneladas todos los años, y salía por nuestros puertos, mayoritariamente por Quequén y por Bahía Blanca. Sí. Cuando el gobierno toma la medida de cerrar la exportación, porque necesita aquella famosa frase de defender la mesa de los argentinos, sí, que luego se traduce en que el pan siguió subiendo, así que no hubo tal defensa, el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires fue quien recibió el peor de los cachetazos, porque nuestro trigo de exportación estuvo cerrado y de alguna manera quienes estaban en el norte de la ruta sí tenían cómo comercializarlo, porque tenían los molinos como consumo, y nosotros nos quedamos sin posibilidad de exportar. Y hoy tenemos en el sudeste 2 millones y medio de toneladas guardadas en el campo, acopio y cooperativas,
que no tienen precio y no tienen destino. Viendo qué pasa o qué va a pasar en el futuro. Solamente porque al ministro se le ocurrió que no quiere quedarse trigo como el año, quedarse con faltante de trigo como el año pasado, sí, cuando abrieron más ROE que debía solamente para que ingresaran dólares, y este año dice, según el ministro de Economía, no quiere abrir la exportación de trigo, y se terminó hasta que no entre el trigo nuevo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, no sabemos cuándo. Entonces, esto preocupa porque el cultivo de trigo es un cultivo que por ambiente nosotros sabemos producir, y en cantidad y en calidad, pero tiene específicamente una función diferente que el trigo del norte. Entonces, cuando el gobierno hace tabla rasa con todo el trigo, no somos todos iguales, no trabajamos, no tenemos los mismos escenarios económicos, y esto perjudica a la economía de la ciudad. Lo estamos viendo en todos los últimos eneros. El enero era cuando el productor cobraba su caja, su cheque, sí, y de alguna manera derramaba hacia el interior. Bueno, esto, los últimos años, ese cheque falta, esa falta de comercialización de trigo, que ahora es durante todo el año, está afectando a la economía local también. En lo que tiene que ver con el distrito de Necochea y la región de influencia en base a trigo, ¿cómo ven su siembra con vistas a la campaña 2014-2015? Después de lo que pasó el año pasado, que ante la falta de trigo se pagaron precios muy altos por arriba del valor del mercado, porque no había, es decir, valía justamente porque se había exportado de más en una muy mala decisión, y se dio esta situación de tener que pagar trigo el valor que no tenía. Mucha gente pensó que podía aumentar el área. Sí. Con un precio internacional muy bueno, el trigo sigue teniendo un precio relativamente alto del trigo. La gente quiso aumentar un poco el área porque la cebada es un cultivo que tiene algunos problemas en el sudeste de la provincia, se termina volcando en nuestra zona, tiene algunas pérdidas importantes, entonces quizá aumentó un poco más, muy poco el área de trigo en esa expectativa, bajando un poco de fina, pero también se da la situación de tener un exceso de lluvia que no se lograron complementar todos los lotes que se pensaban en cultivo de fina. Esto es otra ecuación adicional que tenemos que resolver todavía y ver, cuantificar cuántos son las superficies reales que se termina teniendo el sudeste de la provincia, porque preocupa el volumen de producción que va a ser exportado o intentará ser exportado el año que viene sobre Puerto Quequén. Pero para decirlo naturalmente, nosotros teníamos 20, 25, 30 barcos, tuvimos uno. Es decir, me parece que hay una grave falta, una falta de trabajo, una falta de recursos que termina generando y afectando el trabajo local. Ente Vial, Puerto Quequén, ¿qué lecturas tiene hoy en día, así a grandes rasgos, a nivel general, la Federación Agraria Argentina Necochense? En referencia al ente vial, viene trabajando muy bien. El ente está respondiendo con los recursos que tiene, que en función de los recursos está siendo muy eficiente realmente. Este año hemos tenido la complicación de este invierno con exceso de lluvia, casi 600 milímetros en los primeros 6 meses del año. Nos mostró que el ente tiene una rápida respuesta a la problemática de logística de los caminos. Tiene maquinaria nueva, tienen ya dos camiones nuevos, las retros nuevas. La verdad que han invertido mucho esfuerzo en tratar de ser muy eficiente con los recursos de la tasa hectárea, para tratar de mantener la logística en funcionamiento de todo el distrito, un distrito que es importante. Sí. Con referencia al puerto, me preguntabas. Sí. Bueno, ya algo habíamos hablado y hemos tenido, sobre todo teniendo muy en cuenta lo que pasa con el trigo, ¿no? Pero a nivel general, ¿cómo lo ven al puerto? El puerto tuvo una importante modificación el año pasado cuando cambió el presidente. Ajá, sí. Al cambiar la gestión, cambia la forma, la forma de comunicar que tiene este nuevo presidente, y de alguna manera integrarnos a todos en las decisiones que se fueron tomando, las importantes decisiones que se fueron tomando en el inicio de su gestión. Algo en el cual nosotros estábamos esperanzados, estamos con mucha ficha puesta, es en el proyecto de profundización y modernización. Bien. De esto muy preocupados, inmediatamente hicimos conocer nuestra preocupación al presidente, pero tuvimos una muy buena respuesta. Hace un mes y pico se abrieron los sobres de la propuesta económica. Ahora estamos, es decir, la propuesta del puerto que necesita para hacer la obra. Ahora se está a la respuesta de la propuesta económica, que va a ser, de ahí va a salir quién en la licitación internacional va a ser adjudicatario de la obra. Una obra que cambia fundamentalmente las prestaciones del puerto. Ir hacia 50 pies va a significar tener un aumento en el tamaño de los buques, y ese aumento del tamaño de los buques se traduce en un menor costo del flete.
Si vamos a tener barcos más grandes que carguen mucho más toneladas, que hacia destino hay una sensible disminución del flete y esto beneficia en precio a la región. Es una obra que en términos económicos se paga y es factible, y está siendo financiada por los privados, está siendo financiada por el mismo sistema que está cobrando $1 por tonelada a la exportación. Sí. Lo termina pagando el productor. Esto obviamente tiene que quedar en claro. Acá nadie saca plata del bolsillo, sino que sale del precio. Pero es una obra que entendemos, y más allá de que esto sea, de que entendemos la necesidad de llevar ese $1.50, $1.30, $1.40 por tonelada para achicar el costo de la obra, va a haber que achicar, es decir, el financiamiento de la obra es importante. Todas estas cosas se están discutiendo y lo estamos llevando muy de cerca desde la entidad, acompañando una gestión como la que está llevando Martín Carafo al frente del consorcio, en donde no la hemos visto en los últimos años. Pero esto que está pasando ahora nos parece muy bueno, es muy auspicioso y nos va a dejar en una estación marítima que va a ser, de hecho, la segunda estación marítima más importante a 50 pies del país. Es decir, tengamos en cuenta que Bahía ya hizo su obra y nosotros tenemos la necesidad, sí o sí, de ir a 50 pies. Así que, bueno, como siempre, el sector agropecuario con una activa participación en lo que hace a la vida de Puerto Quequén y, sobre todo, a partir de la presidencia de Martín Carafo, que en su momento reemplazó a José Luis de Gregorio. Correcto. Sí. Está, por supuesto, como en su momento me tocó ser director representante de producción primaria, en este momento está sentado Egidio Meillán en la silla de representación de la producción primaria. Este puesto nosotros tenemos una excelente y muy buena comunicación y necesitamos permanentemente estar apuntalando las cosas que se hacen bien y marcando algunas cosas que no nos gustan y por lo menos proponiendo cuáles son las alternativas a un puerto que es conflictivo, un puerto que está rodeado de la ciudad de Quequén, un puerto que tiene sus inconvenientes, pero nosotros tenemos que tomarlo al puerto como una ventaja. Esto no siempre se interpreta así. Tenemos muchos ciudadanos que creen que el puerto es una desventaja porque contamina, porque realmente tiene un costo ambiental alto, y hay muchas cosas que se pueden solucionar con política acordes, con una gestión que sea viable, y hay soluciones técnicas a los problemas ambientales que genera el puerto, pero es una bendición y es una ventaja tener competitivamente un puerto a nuestras espaldas. Creo que esto tenemos que entenderlo y hay que tratar de concientizar a la sociedad en ese sentido. El puerto no es un lugar para atacar, no es un lugar para ir a buscar plata, es un generador de trabajo de más de 6.000 puestos directos e indirectos, y esto es una ventaja comparativa que no mucha gente pone en la balanza. Entonces, a veces tiene algunos costos, es seguro, pero hay que tratar de minimizar esos costos ambientales y no demonizar la situación del puerto y no demonizar funcionarios, porque esto no hace otra cosa que enfrentar a una ciudadanía que ya está demasiado violenta, ya está demasiado enfrentada como para tener que solucionar ese problema también. Creo que el puerto es un ámbito muy complejo, es muy grande la cantidad de factores y la cantidad de entidades y actores económicos que confluyen, y hay que tratar de entenderlo. No es fácil y hay que tratar de dar respuesta a cada uno de ellos, pero sí es un generador de trabajo importante y es un generador de riqueza que nosotros tenemos que valorar, y la política también debe entender que es un factor a ponderar y a mejorarlo. Esto hemos visto en los últimos años, la pelea entre el puerto y la intendencia, una cosa que es una aberración política de alguna manera, porque es solamente en comunidad como podemos llegar a superarnos. A una ciudad que sí lo necesita imperiosamente, el ejido Necochea, que necesita superarse de la situación en la que realmente estamos. Mancino, para terminar, y una vez más, muchas gracias por este contacto con nosotros. Volviendo a la coyuntura agropecuaria nacional, le pregunto porque se han hecho algunas reuniones a nivel nacional. ¿Posibilidad de medidas de fuerza? ¿Qué información tienen aquí en Necochea ustedes en la filial de la Federación Agraria? Se están evaluando algunas puntualmente. Están los reclamos permanentes, el reclamo del trigo, como estábamos hablando, el reclamo de la leche, el reclamo por comercialización, la altísima carga impositiva que tenemos, que es histórica, el tema de retenciones. Las retenciones fueron creadas cuando teníamos un tipo de cambio competitivo. Hoy ese tipo de cambio está muy retrasado, con lo cual las retenciones dejan en exiguo margen prácticamente la actividad, como decíamos en un principio. Hay un montón de cúmulos de problemas que no están resueltos, cosa que es muy clara en este gobierno. Nunca resolvió un problema, sino que creó otro, tiene una facilidad muy importante para crear problemas, pero
creemos y entendemos que es muy complejo pararse en una situación de protesta en una sociedad en la cual tiene problemas gravísimos de empleo, problemas gravísimos de inseguridad, y esto no queremos. Trataríamos que como sector no ser disparadores de más problemas a una sociedad tan conflictiva. Hay que bajar los niveles y los decibeles de las palabras y tratar de buscar los consensos, porque las situaciones que estamos viviendo como sociedad son muy complejas y creo que se van a seguir agravando. Esto que estamos viendo todos los días de los despidos de las empresas porque cierran y porque no tienen trabajo, no tienen viabilidad económica, son gente en la calle, gente que se genera incertidumbre, que genera la incertidumbre hacia adelante de su futuro económico, una familia. Esto es más grave que ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí. Entonces hay un combo social que estamos viendo que nos preocupa, hay mucho del cual somos parte, pero de alguna manera trataríamos de ser muy cautelosos en la forma de tomar una medida que sea, por supuesto, de expresión del reclamo de un sector y con las respuestas claras que el sector necesita, pero también hay que tener en cuenta en qué ámbito se va a desenvolver esa protesta. Mancino, muchas gracias. Muchas gracias a vos por permitirme comunicarme con la ciudadanía, con los productores, y bueno, te agradezco la invitación. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Distrito de Necochea, junto a los productores ganaderos de toda la región. Calle 114, 2755, teléfono 425960, Necochea. Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. Fundado en 1938, trabaja mancomunadamente junto al productor rural, eje fundamental de su actividad. Avenida 59-836, teléfonos 424205 y 428548, Necochea. La Tranquera, artículos rurales. Postes, varillas, alambres, tranqueras, verjas de madera, mangas, durmientes, alambres tejidos. En Avenida 59, esquina 108, teléfono 424367, Necochea. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Míguez, teléfono 02262 15 61 5167. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. La Municipalidad de Necochea informa que está al cobro, con vencimiento el 8 de septiembre, la cuota 9 de las tasas municipales por los conceptos de servicios urbanos, servicios sanitarios, alumbrado público, tasa de fortalecimiento del sistema de salud, servicios rurales y tasa de protección ciudadana. En esta entrega semanal de Junto al Campo Periodismo Agropecuario nos acompañó Ernesto Mancino, presidente de la filial Distrito de Necochea de la Federación Agraria Argentina. Amigos del campo, de la ciudad, por la compañía, por la atención, muchísimas gracias. Si Dios así lo permite, en 7 días aquí nos encontramos.